A luchar por la soberanía de los pueblos. Contralínea. Pluma Pablo Moctezuma Barragán. 500 años de colonialismo y neocolonialismo deben ser superados. En la actualidad, Israel, Estados Unidos y Occidente perpetran un genocidio espantoso. Matan a decenas de miles de palestinos mientras destruyen Gaza. Aquí en el Anáhuac, los europeos hicieron lo mismo. Un genocidio, una gran masacre y la destrucción de México Tenochtitlán. La gran ciudad fundada hace 700 años, de la que no dejaron piedra sobre piedra, tal como ocurre hoy en Gaza, ante la indignación de los pueblos del mundo. Las mexicanas y los mexicanos entendemos el sufrimiento de Palestina porque en estas tierras padecimos lo mismo a manos de los invasores. La población fue asesinada, esclavizada y sometida. Incluso era marcada con hierro al rojo vivo para capturarla como esclava. También se destruyó el entorno natural mediante crímenes brutales contra el medio ambiente y el agua. Durante el sitio a México Tenochtitlán, se cortó el suministro de agua y alimentos, tal como ocurre hoy en la Franja de Gaza. Los dirigentes de la Triple Alianza, que no fue un imperio porque aquí nunca los hubo, fueron ahorcados por el cruel cabecilla invasor, Hernán Cortés, y sus secuaces, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, el 28 de febrero de 1525. Se trató de Cuauhtémoc, Tlatoani de los mexicas, Tetlepanquetzal, Tlatoani de Tacuba, y Cuanacoc, Tlatoani de Texcoco. Comprendemos a Palestina porque a nosotros también nos despojaron de más de la mitad del territorio. México medía 4.500.000 kilómetros cuadrados y el invasor yanqui solo nos dejó 1.900.000. Así como en Palestina construyeron un muro, aquí ocurrió lo mismo en la frontera, donde también han sido desvividos niños por aventar piedras. Por ello, México siempre se ha manifestado contra toda intervención extranjera. El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río fue el primero en el mundo en denunciar las invasiones de Hitler y Mussolini en Abisinia, Albania, Polonia y Checoslovaquia. México rompió relaciones con el Chile de Pinochet y la España de Franco. También se opuso al apartheid en Sudáfrica y recientemente ha roto relaciones con Ecuador de Noboa y el Perú de Dina Boluarte. Ante el genocidio actual, es hora de romper todo tipo de vínculos con Israel y contribuir a que Netanyahu termine en la cárcel. El genocidio ha sido un arma del capitalismo desde su nacimiento hasta su etapa final de decadencia. Los invasores europeos aniquilaron, en lo que hoy es Estados Unidos, a decenas de naciones originarias. Las despojaron de sus territorios, las diezmaron y las encerraron en reservas indígenas. Actualmente esos pueblos conservan apenas 2.3% de sus tierras originales. También es evidente que Washington nunca ha respetado los tratados que ha firmado. Del mismo modo, resulta claro por qué apoya el genocidio contra los palestinos. Porque ellos hicieron exactamente lo mismo. Apoyar a Palestina implica frenar a Israel, al imperio yanqui y al genocidio occidental. Hoy México se ve amenazado por la abierta intención del gobierno estadounidense de intervenir en nuestro territorio, incluso militarmente. Así lo han planteado públicamente congresistas de ese país. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la DEA y el propio Donald Trump. No sería la primera vez. Estados Unidos ha intervenido en México en múltiples ocasiones, entre ellas en 1847, 1914 y 1916.
Por ello es momento de romper la dependencia económica, política, social y militar de México, así como poner fin a los tratados que nos amenazan. Trump ya ha vulnerado el Tratado de Libre Comercio mediante aranceles y amenazas. En particular, resulta necesario terminar con las maniobras militares conjuntas que las Fuerzas Armadas mexicanas realizan con Estados Unidos, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Es momento de defender plenamente la soberanía política, económica y militar. No a la integración, subordinación o anexión de México a una Norteamérica imperial y agresiva. Sin soberanía económica no existe soberanía política. Es hora de fortalecer el Estado mexicano para que cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del país. El presupuesto de 10.200.000.000.000 de pesos proyectado para el próximo año no es suficiente. Con la adopción de 3 medidas, las finanzas federales se fortalecerían y el presupuesto podría aumentar entre 30 y 40%. La primera consiste en suspender el pago de la deuda pública, que implica desembolsos por 1.600.000.000.000 de pesos a los acreedores, auditar la deuda heredada de regímenes anteriores y dejar de pagarla a ciegas. Es necesario renegociarla para obtener quitas significativas. La experiencia mexicana indica que, tras una suspensión de pagos, puede alcanzarse negociaciones favorables. A Benito Juárez en 1867, los acreedores le reclamaban 450 millones de pesos y solo aceptó pagar 84 millones. Posteriormente, tras la suspensión decretada por Lázaro Cárdenas, se exigían 400 millones de dólares, pero la negociación redujo a un monto de 40 millones. Suspender, auditar y negociar es la salida lógica. Otra medida consiste en establecer un impuesto a las grandes fortunas e implementar una reforma fiscal progresiva. Carlos Slim poseía una fortuna de 62 mil millones de dólares en el 2018, el cual aumentó a 102 mil millones en 2024. Germán Larrea incrementó su fortuna de 17 mil millones de dólares a 39.700 millones durante el mismo periodo. Ello ocurrió a costa de las y los trabajadores, de los consumidores y de nuestra madre naturaleza, que paguen un impuesto justo. También hace falta una reforma fiscal para que las corporaciones paguen lo que les corresponde. Las personas aportamos alrededor del 35% del impuesto sobre la renta, mientras que las corporaciones, según Raquel Buenrostro, exsecretaria de Economía, pagan apenas 2.4%, las empresas mineras 0.02% y los bancos, que rompen récord tras récord en ganancias, el año pasado alcanzaron 288 mil millones de pesos. Pagan una cantidad mínima, que pague más quien gane más. Solo así habrá recursos suficientes para garantizar derechos y fortalecer la soberanía e independencia nacionales. Viva Palestina libre, viva México independiente, viva la soberanía de los pueblos y naciones del mundo. Fin de la opinión.